Bienvenidos a Sobre la Mesa de Revista Factum, el programa donde tú formas parte de esta redacción. Nuestra jefa de redacción, Jessica Ábalos, habla con la periodista de Focos, Claudia Palacios, y con una periodista de la casa, Karen Moreno, sobre el tema de moda, el Tribunal Supremo Electoral, las declaraciones de la presidenta del tribunal, Dora Esmeralda Martínez, y sobre qué podemos esperar de las elecciones del 3 de marzo. Escúchenos. Bueno, quiero que comencemos con un recuento de lo que pasó estas 2 semanas. Y hoy está Claudia, quien ha publicado más información que la misma presidenta del TCE, porque firmaste uno de los temas más relevantes que hemos conocido en esta coyuntura electoral, que es las personas que estuvieron detrás de toda la parte informática. Y como la presidenta dijo la presidenta del TCE dijo en una entrevista en televisión que te lo había contado el perico de los palotes, y aquí en este podcast contamos cómo hacemos la investigación, cada medio. Quisiera que empecemos con eso, Claudia, que nos contés cómo documentaste esta investigación que ustedes publicaron sobre la gente del equipo informático del Tribunal Supremo Electoral. Nosotros comenzamos a investigar este tema el día de la elección, ¿verdad? Porque nosotros hicimos la cobertura normal del día, pero el caos, como todos sabemos, comenzó en la noche, ¿verdad? Esa noche en la que comenzaron a fallar los sistemas, en la que la página de resultados del tribunal comenzaba a dar datos que que eran inconsistentes, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí comenzamos a preguntarnos como qué había pasado, ¿verdad? Es decir, ¿por qué estaba fallando? Y si era una cuestión intencional o involuntaria, ¿verdad? Entonces, a partir de eso comenzamos a buscar, a hacer preguntas, ¿verdad? Y preguntamos con la mayor cantidad de personas que podíamos. Y algunas fuentes comenzaron a decirnos, la mayoría de fuentes lo que nos decían es que no se había dado por parte del grupo que era responsable del sistema de informática, no se había dado ninguna información sobre cuáles habían sido los fallos en el sistema, ¿verdad? Entonces luego comenzamos a fijarnos ya en este grupo de personas responsables, ¿verdad? Sobre todo Ignacio Villagrán, que es el jefe de la unidad de servicios informáticos del TSE. Entonces, algunas fuentes nos comenzaron a decir que había personas de la Secretaría de Innovación de Presidencia dentro de esta unidad y que eso les parecía sospechoso, ¿verdad? Nosotros previamente en Focos ya habíamos hecho una nota sobre un intento de contratación de una persona de la Secretaría de Innovación para la unidad de sistemas del TSE. Eso fue, creo que en 2022. Y en ese momento esa persona no llegó al tribunal, es decir, fue contratada por el tribunal, pero por la nota y el escándalo que se generó, esa persona luego se retiró. Pero mira, aquí va un tema de más allá de fuentes del tribunal que se los contaron. Ustedes fueron y documentaron que esta gente ha pasado por ahí. Digamos, esta gente nos decía, hay algunas personas, pero no nos decían quiénes, ¿verdad? Y nunca habían identificado, por ejemplo, a Ignacio como parte de la Secretaría de la Presidencia, porque de hecho en su currículum, como ponemos ahí en la nota, no está, ¿verdad? Qué casualidad que omiten ese pequeño detalle. Ajá, sí. Entonces comenzamos a buscar pues documentación, ¿verdad? Primero documentación de las personas que trabajaron en este equipo y también información sobre la Secretaría de Presidencia y quienes habían trabajado ahí. Entonces dimos con una documentación bien importante que es la planilla de trabajadores de la Secretaría de Presidencia, y ahí pudimos encontrar no solo que estaba Ignacio Villagrán contratado desde 2019 hasta 2023, hasta enero de 2023, sino que además al menos otras 3 personas de la UCI también habían trabajado durante ese periodo en Secretaría de Innovación, es decir, que al final las personas que habían estado a cargo del sistema de transmisión de datos y de resultados del TSE provenían de una misma cantera, ¿verdad?, que era la Secretaría de Innovación. Y entonces comenzamos a buscar sus perfiles y además habían documentos públicos, ¿verdad?, que también los relacionaban a la Secretaría de Innovación, algunas actas de reuniones en las que aparece Ignacio, otros contratos donde aparece también Alex Delgado, ¿verdad?, que en planilla nos aparece a nosotros desde 2022, pero contratos que están públicos dicen que él trabajó para la Secretaría de Innovación como
fuera de planilla desde 2020, por lo menos, por ejemplo. Digamos que estas fuentes anónimas también les sirvió a la investigación para obtener pistas y después poder conseguir los documentos, rastrear los documentos. Así es, o sea, ellos nos dieron la pista, ¿verdad? Exacto. Incluso ellos mismos se sorprendieron cuando nosotros le dijimos, bueno, ya tenemos rastreado a Ignacio. Ignacio también perteneció a la Secretaría porque ellos no lo tenían en la mira. O sea, ellos imaginaban que eran unos desarrolladores cuando en realidad es la cabeza del equipo. La cabeza y otros desarrolladores también. Mira, yo, o sea, he querido empezar este programa hablando justamente de eso porque realmente me pareció indignante la respuesta de la presidenta en ese programa de televisión, porque lejos de dar una explicación de cómo fue el proceso de selección de Villagrán, o sea, lo que hace es intentar ridiculizar el trabajo que ustedes habían hecho, diciendo que lo había dicho un perico, ¿no? Pero es un trabajo que, como lo ha contado Claudia ahora, está documentado, que lleva todo un proceso riguroso, de que te cuentan algo y venís vos y no te quedas con una versión, sino que vas y lo documentás. Sí, y también la cosa es que nosotros siempre hemos acudido a los magistrados. Karen creo que nos ha visto y la hemos visto también persiguiendo a los magistrados todo el tiempo, preguntando por qué, y los magistrados no dan respuesta sobre nada, ¿verdad? Y nosotros también, como parte, digamos, del método de investigación, llamamos a cada una de estas personas y les escribimos, y la mayoría contestó, de hecho. Y nos contestaban y nos decían, no le voy a dar respuesta porque esa información búsquela por otro lado. O nos decían, ya le voy a llamar en 5 minutitos, espéreme. Y ya nunca nos volvían a llamar. Todavía, y ya no nos contestaban. Ajá, sigo esperando. Entonces es como que también se consultó con las fuentes, es decir, se buscó al tribunal, se buscó a las personas que se señalan en la nota y nadie quiso dar explicaciones, y eso pues nos genera a nosotros más dudas, ¿verdad? Que certeza. Yo creo que entre otros puntos, esa investigación también deja entrever que los procesos de selección tampoco son muy transparentes, pero también cómo se permitió la posible influencia del ejecutivo de esta área en el tribunal, que debería ser independiente. Claro, o sea, es bien delicado decir que estas personas hayan pasado por donde pasaron. Y bueno, ahora que has tocado este tema de la transparencia, quiero que hablemos también de eso, de la nula transparencia que ha tenido el tribunal. Bueno, vos llevas 3 semanas persiguiendo magistrados para intentar que den una respuesta de todo esto que ha pasado. Al inicio les preguntábamos otros temas y luego del desastre del escrutinio empezamos a pedir explicaciones sobre qué era lo que estaba pasando. También has intentado preguntar sobre el tema que publicó Focos, y quiero que hablemos de eso, Karen, porque vos también publicaste sobre Ignacio Villagrán, que él en una reunión intentó echarle la culpa a otras unidades, a otras jefaturas, y al día de hoy ninguno de los magistrados nos ha sabido decir o te ha respondido a esa pregunta de quiénes estuvieron involucrados en esta cadena de errores que hemos visto después del día de las elecciones. Sí, yo he intentado buscar a los magistrados para obtener respuestas. Lo que obtengo es silencio o que simplemente me ignoren o cualquier otro tipo de respuestas, pero no responden porque falló el sistema. Entonces, como periodistas, lo que nos toca es tratar de indagar, como lo ha hecho Claudia con su investigación. Y pues, gracias a estas indagaciones es que hemos accedido a audios de 2 reuniones distintas. Una primero sobre el tribunal con representantes de partidos políticos, en la que la misma presidenta dice de que le parece tendencioso, esa fue la palabra que utilizó, cómo falló el proceso. Ella lo niega en esa entrevista que da en ese programa televisivo, pero ella lo dijo. Y también un audio de otra reunión en la que el informático, en esa misma reunión, ese informático, explica cuál fue la causa del fallo del sistema, y él lo que dice es que los capacitadores del tribunal no le explicaron a los miembros de las juntas que debían de utilizar el sistema de contingencia. Lo que no dice él también es que existe un instructivo en el tribunal que dice que los jefes de soporte son los encargados de coordinar que se utilice ese sistema de contingencia. Es como que culpan a la JRB, pero al final ellos mismos también reconocen que el mismo tribunal debió haber dicho que se utilizara. Entonces es como no hayan a quien culpar, pero
no reconocen también cuáles son los errores que ellos cometieron. Y en el otro audio también, en el que el magistrado Noel Orellana se encuentra conversando con los miembros de la Junta Electoral Departamental, ahí él mismo dice que fue un error del tribunal. Él mismo dice que cometieron un error en haber priorizado el voto en el exterior y no las votaciones nacionales. Entonces, de manera privada, ellos reconocen el error. El tribunal dice, nosotros fallamos acá, pero cuando vienen a dar entrevistas públicas, lo que dicen es de que la JRB tuvieron la culpa, que incluso ni siquiera les quieren pagar a todos los que cubrieron ese día, y además se desquitan con la prensa que ha señalado todas las deficiencias. Eso es lo más novedoso que ha pasado esta semana, que ahora el tribunal, bueno, la cabeza del tribunal la está cargando contra la prensa, porque incluso está hablando de desinformación, cuando realmente la desinformación aquí, si hay alguien que ha propiciado la desinformación, es el Tribunal Supremo Electoral. Ella misma. Al no dar respuestas, al no dar explicaciones, al no ser transparente en todos sus procesos, porque bien fácil la salida casi de manual de decir, sí, los periodistas, como nos suena bien familiar, ¿verdad? Se parece bastante a otro funcionario que le encanta usar ese método de atacar a la prensa cuando se sienten acorralados, no porque no los estemos buscando por otros motivos, sino porque no tienen respuesta para las preguntas que hacemos. Y bueno, hay una cosa que creo que tenemos en común las tres, y es que estuvimos en el gimnasio, y es hasta ridículo también que vengan y digan que no hubo obstáculos para la prensa, porque creo que las tres lo vimos de primera mano, cada quien lo sufrió. Bueno, a vos también te sacaron, a vos también te sacaron, o sea, creo que a las tres nos sacaron. Y ahora que venga el tribunal y diga, no, si hubo acceso para la prensa, hasta tuitearon que había habido acceso para la prensa. Pero lo interesante creo es que no solo lo notamos los periodistas, las periodistas, sino que ya la misión de observación de la OEA lo ha puesto en un documento, lo ha consignado entre las conclusiones, y quiero que hablemos de cuáles fueron esas conclusiones ahora que se quedaron unos días al conteo. Me llamó la atención dos cosas. Primero, que sí señalan las fallas tecnológicas, los retrasos y los ataques. Sin embargo, dice la misión de la OEA, no tiene dudas sobre los resultados entregados por la autoridad electoral. Quería que comentáramos eso, porque no sé si solo yo lo estoy viendo, pero parecería que hay una contradicción entre una cosa y la otra, porque ¿cómo puedes confiar en los resultados que te da un ente electoral cuando sabes que es un proceso viciado de conteo? Sí, yo creo que ahí bien entra en juego esto que vos mencionabas sobre cómo el tribunal ha propiciado la desinformación, ¿verdad? O ha propiciado como una serie de especulaciones en torno a lo que pudo haber pasado, y es porque el tribunal, que es el encargado de garantizar, ¿verdad?, que por ejemplo los paquetes electorales tuvieron adecuada custodia, que el sistema, si tuvo fallas, no fueron fallas que afectaron digamos, los resultados, y explicar claramente qué es lo que pasó, y permitir, por ejemplo, que sociedad civil, que por ejemplo votante ha estado pidiendo desde hace ratos que le permitan tener el código fuente de la página y no se lo han dado, permitir que sociedad civil haga sus propias auditorías para garantizar lo mismo, ¿verdad?, que los resultados no han sido tocados. Pues el tribunal ha jugado en cambio un rol de opacidad, ¿verdad?, de ocultar, de mentir incluso, ¿verdad? Nosotros también sacamos una nota sobre un informe de la DOE, de la Dirección de Operaciones de Organización Electoral, que tiene datos falsos, y que es el que el tribunal utilizó para certificar que se había respetado la custodia de los paquetes. Entonces, cuando vos te das cuenta de eso, decís ¿por qué mienten si todo se hizo bien? ¿Por qué se oculta información si no se afectaron los resultados? Entonces, creo que quien ha generado esta situación es el tribunal, ¿verdad? Y hasta la fecha, como decíamos, nosotros nos seguimos preguntando qué pasó y qué tanto eso pudo ser voluntario o involuntario. Entonces, creo que me imagino que la misión de observación de la OEA, pues, no se va a poner a especular, ¿verdad? Y ante digamos, si ellos no tienen como las pruebas o los argumentos, pues no se van a atrever a cuestionar los resultados. Es bien delicado, también hay como mucha diplomacia de por medio. Pero creo que lo que todos vemos es una serie de irregularidades que que no parecen ya casualidades, sino irregularidades que parecen ya como parte de
Como si todo estuviera orquestado, porque es que son demasiadas cosas. Vos decís, ¿cómo te puede fallar una? Pero ya que te fallen varios pasos y que te vuelva a pasar una semana después, es sumamente sospechoso. Sí, a mí también me parece bastante sospechoso y también indignante que la misma presidenta dice que el tribunal tuvo el control del proceso electoral, pero vimos que fue un partido el que tuvo el control, y no lo decimos solo nosotros, también ese mismo informe lo señala, desde el momento en el que utilizaron incluso a la policía para intentar sacar periodistas. Eso ya dice mucho sobre el poco control que tuvo el tribunal del proceso. No, hombre, y si no, hasta sale Diego Gálvez, que es el de comunicaciones de Nuevas Ideas, sacando a la observadora de la OEA. O sea, eso, ¿qué más evidencia? O sea, ¿cómo se atreve la presidenta a decir de que ellos tenían el control cuando es un empleado de Nuevas Ideas el que está diciendo quién entra y quién sale o quién puede permanecer ahí? O sea, nosotros lo presenciamos, lo vivimos, pero lo vivió hasta la misma OEA, pues no se puede decir que solo obstaculizaron a la prensa, sino también a la misma observación. Uh-huh. Y bueno, estamos a una semana ya de las elecciones municipales. ¿Qué correctivos ha hecho el Tribunal Supremo Electoral para el próximo domingo, para esta jornada que se viene? No sabemos, pero por ejemplo lo que nosotros, algunas de las fuentes con las que hemos estado hablando nos han dicho es que como que no sabían qué iba a pasar porque digamos que, por ejemplo, durante el escrutinio final se utilizaron algunas máquinas que se van a utilizar en la próxima elección, ¿verdad? Y hay personal que va a trabajar en la próxima elección. Entonces es como que nos decían, no sabemos cómo va a ser el tribunal porque nos van a quedar 2 semanas para preparar equipos, para que el personal se ponga a organizar toda la logística de la nueva elección y para capacitar al personal. Entonces Entonces no sabemos, no tenemos mucha información del tribunal. El tribunal nuevamente no está garantizando nada, ¿verdad? No está saliendo a dar información para transparentar en qué etapa se encuentran ahorita. Y lo único que sabemos es que en 2 semanas van a tener que hacer una logística que estaba planificada para más tiempo. O sea que los mismos trabajadores del tribunal tienen dudas sobre cómo van a funcionar las próximas elecciones. Y el mismo equipo informático, me refiero a equipo humano, la misma gente, los mismos desarrolladores van a ser los que van a seguir este proceso. O sea, eso no va a haber cambios, o al menos no han anunciado cambios en el equipo que dirige la parte tecnológica. Realmente no lo sabemos, lo hemos preguntado a magistrados y no han respondido. Solo Olivo dio declaraciones cuando se realizó la cadena nacional pregrabada en la que no hubo acceso a la prensa. Él dijo que se iba a establecer él iba a insistir en que se estableciera una especie de comisión independiente para que no estuviese a cargo las elecciones solo de una persona o de unos cuantos, pero habría de verse cómo ha progresado ese punto. Y para ustedes que han estado siguiendo todo este proceso, que vieron las fallas, ¿qué correctivos o ajustes debería de implementar el tribunal, o qué esperaríamos que ajustara ante el desastre que tuvimos ya en la presidencial y legislativa? Yo creo, por ejemplo, que deberían tomar medidas en cuanto al tema del sistema, ¿verdad? Porque es decir, transparentar la auditoría que se hizo al sistema, porque de hecho hay auditoría, ¿verdad? Transparentar los resultados, separar del cargo a las personas que hayan tenido responsabilidad sobre eso, transparentar el código fuente para que la sociedad civil pueda auditar eso. Es decir, todas las cosas que no se hicieron previamente a la elección. Garantizar también, resolver también todos los problemas que se tuvieron durante la custodia de los paquetes, ¿verdad? Garantizar mejor representación a los partidos políticos, establecer reglas claras, por ejemplo, para que el día de la elección no veamos nuevamente juntas receptoras de votos donde asumen personas que no fueron convocadas por el tribunal, sino que fueron convocadas por un determinado partido político, ¿verdad? Hay un montón de cositas, porque como fueron una serie de errores, una cadena de eventos desafortunados. Ya parece magistrada. Cabal, que el tribunal tiene que ver desde lo más pequeño, la logística de los crayones, que vayan crayones y no plumones en los paquetes. Hoy la gente se puede poner creativa, llevarlo facela. Ya dijo el magistrado que podemos llevar cabal el facela y hacer ahí tu crucita. Pero desde cómo se arman los paquetes hasta la logística de custodia y luego el tema del sistema de transmisión de resultados, que va a ser
prácticamente el mismo, ¿verdad? Y las mismas personas bajo responsabilidad. Entonces siento que hay una gran presión sobre el tribunal y lo que deberían hacer es, en ese momento, más que atacar a la prensa e intentar censurar toda crítica, es hacer las cosas bien y transparentarlas y exigir responsabilidades a las personas que tuvieron que ver con los errores. Yo agregaría a lo que menciona Claudia, que respeten el trabajo de la prensa, pero más pareciera que está haciendo lo contrario la presidenta con ese tipo de declaraciones, porque lo que vimos en los centros de votación es que algunos periodistas no los querían dejar entrar, y cuando finalmente entraban, había también problemas que igual los querían sacar del escrutinio preliminar, ¿verdad? También en este proceso se vio cómo nos sacaron. Entonces yo creo que se tiene que garantizar el acceso a la prensa y que se respete su trabajo para garantizar así también la transparencia. Es que al final lo dejan bien discrecional, vos, porque, o sea, al final decide quien quiera cómo nos trata, si nos deja entrar, si puedes pasar, si puedes documentar, porque el instructivo no fue demasiado claro. Uh-huh. De hecho, si recuerdan el del escrutinio final, el instructivo era como la prensa puede registrar, pero no decía podrá estar en todos los espacios para documentar, y yo lo decía en el programa pasado, ¿qué sentido tiene que estés en el graderío? O sea, y gracias a que vos te atreviste a entrar al espacio y acercarte a una mesa, pudiste grabar que modificaron los datos, que alguien afín a Nuevas Ideas modificó los datos. Entonces, por eso era importante que estuviéramos cerca, porque desde las gradas no se puede captar casi nada. ¿Y ustedes creen que a estas alturas, bueno, con todo lo que hemos vivido y llegamos a una elección donde el personal ya está cansado? Vos acabas de decir que no, o sea, hasta de momento no sabemos de cambios. ¿Sea posible que el tribunal logre mejorar su reputación, que creo que ha quedado bien lastimada luego de este evento desastroso? Yo creo que hay un montón de presión sobre el tribunal en ese aspecto, ¿verdad? No sé, va a depender de los resultados de esta elección, pero creo que también no solo tiene que ver, o sea, la reputación del tribunal y la desconfianza en el tribunal no solo tiene que ver con lo que pasó el día de las elecciones, sino con cosas que veníamos viendo desde mucho antes. Es decir, pareciera que el tribunal perdió control o potestad sobre el proceso electoral desde meses atrás, ¿verdad? Uh-huh. No solo porque básicamente accedieron a la inscripción inconstitucional de Bukele, sino porque a lo largo de toda la campaña se negaron, por ejemplo, a fiscalizar financiamiento de partidos políticos. La oposición denunció en múltiples ocasiones que no se les estaba pagando deuda política y que eso iba a afectar a su desempeño, y lo vimos que a la hora de pagar representaciones en los centros electorales, por ejemplo, argumentaban la falta de financiamiento. El tribunal no jugó un papel para presionar para que estos pagos se hicieran. Nunca se pronunció por las reformas tampoco electorales. Nunca se pronunció por las reformas para las cuales no los consultaron. Es decir, el tribunal ni siquiera elevó su voz para decir por qué no me han consultado sobre esto y yo no voy a aplicar algo que al final les terminó desajustando también los tiempos para realizar las elecciones, pero se quedaron callados y acataron al pie de la letra. Y también con el tema de la campaña adelantada, ¿verdad? O la campaña sucia que no la sancionaron sino hasta como un día antes de que se terminara el periodo de campaña y a pocos días de que comenzara la siguiente, ¿verdad? Entonces, hasta ese momento decidieron tomar acción sobre algunos casos en específico, pero toda la campaña se había venido denunciando ese tipo de cosas. Entonces, creo que ya está toda esa serie de hechos, ¿verdad? Más lo que pasó el día que fue lo peor, y la actuación del tribunal durante el escrutinio, creo que ya lastimaron demasiado la imagen. Ojalá que en marzo podamos tener elecciones más transparentes y más eficientes, pero creo que no creo que logre del todo recuperarse solo por el lado administrativo de la elección, sino porque ya hay todo un antecedente bien está difícil. Pernicioso. O sea, yo supongo que a partir de todo lo que ha pasado, la credibilidad del tribunal ha estado bastante cuestionada. Pero además yo lo que veo es que
retomando lo que decía Claudia, creo que si se hace una investigación seria de lo que falló en el sistema, podría ayudar un poco, digamos, a recuperar un poco la confianza en los resultados de las próximas elecciones, si llegamos a comprender qué fue exactamente lo que falló. Creo que eso podría ayudar. Porque ahora, o sea, el periodismo ha aportado piezas, creo yo, pero hace falta todavía algunas luces, juntarlas y contar la película completa, porque a mí también sí me parece rarísimo que fueran demasiadas cosas fallando a la vez. Entonces creo que sí todavía hemos hecho avances como esto, como contar la gente que estuvo a cargo del tema tecnológico, como contar las explicaciones internas, pero hace falta todavía terminar de armar ese rompecabezas y a lo mejor sí, tal vez ahí podemos tener más luces. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias a ambas por haber venido y además me imagino que vamos a volver a platicar cuando haya pasado la municipal y esperemos no se repitan estos errores y todo este desastre que tuvimos. Porque necesitamos descansar también. Necesitamos descansar en ambas redacciones y bueno, luego de estas elecciones municipales vamos a seguir también pendientes de los preparativos, de los resultados. Síganos en las redes de Revista Factum y no se pierdan además nuestro espacio satírico. Esto fue Sobre la Mesa de Revista Factum. Si usted disfruta este programa, recuerde buscar episodios pasados ahí donde usted escuche podcast o en YouTube. Y recuerde compartirlo en redes sociales. Esto fue Sobre la Mesa, el programa donde tú formas parte de esta redacción.